Lo que la madre soltera encontró en la cueva excavada cambió su vida para siempre. La llamaban la abandonada. Era un hombre que venía envuelto en risas cortas, en miradas que buscaban compasión entre las calles polvorientas de Durango y la convertían en espectáculo. Esa mañana la plaza estaba llena. Siempre lo estaba cuando alguien tenía hambre de verdugos. Casilda Ríos sostuvo a Tomás en brazos, la frente húmeda por el sol y por la humillación. A su lado, Esteban, con apenas 11 años, pero con la mandíbula de un hombre que ha visto demasiado, apretaba los dedos de su hermana Lucía como si quisieran sostener un pedazo de cielo. Las palabras no fueron violentas, no hicieron falta, las dejaron pequeñas, como dedos que señalan una falla y la ciudad decide echar sal sobre ella. Se fue, decían unos. La dejó con los niños, murmuraban otros. Alguien alzó un peso. ¿Dónde estaba Heriberto cuando la mujer necesitaba pan? Y las risas, como aves nocturnas, se colaron por los pliegues del rostro de Casilda. Era temprano todavía, pero la plaza olía a tortilla caliente, a humo de estufa y a la paciencia agotada de quienes trabajan todo el día y aún creen tener tiempo para juzgar. Casilda miró a sus hijos. Esteban, dueño de una mirada que no quería perder la ternura. Lucía, con una trenza que no dejaba de zarandearse. Tomás, con los pies descubiertos y los dedos negros por jugar en los charcos. Ella pensó en Heriberto, en su risa imprudente, en la forma torpe en que había trazado planos en servilletas, y no les ofreció a los que miraban ni siquiera la defensa de un recuerdo pintado de mejor manera. La verdad no cambia lo que se dice en una plaza, la verdad tarda. Esa tarde, cuando el sol inclinó su peso hacia el poniente, Casilda se fue. No llevaba más que 3 sacos, algo de ropa, un termo con agua y la poca dignidad que le quedaba empaquetada junto a una esperanza aferrada. No sabía dónde, pero sí sabía que no podía quedarse a recibir miradas como si fueran golpes. En la puerta de su casa, antes de cerrarla para siempre, dejó un papel doblado con las cuentas pendientes y una nota para la vecina que cuidaba del patio. «Cuida las plantas», escribió con la mano que todavía temblaba. No era la oscuridad lo que buscaba, sino la distancia de las risas. La decisión fue menos un plan y más una intuición: remontar la sierra. Un recuerdo de Heriberto, el mapa que un día había trazado con líneas torpes, le hablaba desde el cajón de la cocina, una promesa medio hecha de que había algo en esas laderas. Casilda no sabía si creer en mapas ni en promesas, pero sí sabía que de alguna forma, si seguía su instinto, podría encontrar una puerta. Salió con los niños, con la noche por testigo y el miedo metido en la garganta. Caminaron. El pueblo quedó atrás como una sombra, con las risas todavía colgando de algunas ventanas. La sierra los recibió con olor a pino y a tierra húmeda. La oscuridad se fue haciendo menos pesada y más afilada. Al principio, Casilda hablaba poco. Sus oraciones eran palabras cortas que solo ella, a su manera, podía escuchar. «Señor, dame paso, dame ojos», suplicaba en segundos entrecortados, sin prometer nada a cambio. No pidió oro ni favores, pidió fuerza para seguir. Las noches eran frías. Hicieron fuego con madera seca que Esteban recogía con una precocidad que enorgullecía y asustaba a Casilda a la vez. Lucía canturreaba canciones que su madre le enseñó, y Tomás dormía pegado al cuerpo de su madre, caliente y desconocido aún del mundo que iba a heredar. En la luz del fuego, Casilda estudió el mapa con ojos que no eran suyos, eran de alguien que quería recomponer una vida rota con trozos de papel y promesas. Al tercer día, el bosque se abrió y dejó ver una boca de roca. No era la primera mina que había visto, pero había algo en el hueco que le recordó a Heriberto. La forma como él hablaba de túneles, como arterias decía, cuando explicaba su sueño de hacer algo que diera trabajo y pan a la gente. La boca estaba cubierta de matorrales. Parecía, al mirarla, un animal que dormía. Casilda sintió un silencio absoluto, la clase de silencio que pesa como una decisión. «Aquí», dijo Esteban, sin alzar mucho la voz, como si temiera despertar algo antiguo. Entraron con linternas prestadas por la luz de la luna. El aire, dentro del túnel, fue un golpe de otra condición, más frío, con un olor a humedad y metal y polvo viejo. El eco de sus pasos respondió como una fila de preguntas. A cada paso, Casilda se preguntaba si lo que buscaba allí era la verdad o la muerte.
No estaba preparada para ninguna, estaba preparada solo para no volver a la plaza con las manos vacías de sentido. No tardaron en encontrar las botas. Estaban a un lado, como si alguien las hubiera quitado y colocado con una intención. Viejas, embarradas, con rastros de haber caminado por sitios que no conocían el sol. Casilda se inclinó, la linterna tembló, y el haz de luz dibujó pedazos de su pasado en cuero agrietado. No hubo gritos, solo un silencio que parecía haber aprendido a contenerse por respeto. El entierro fue improvisado, no hubo sacerdote, nadie con sotana vino a recitar fórmulas. Fue Casilda, junto a sus hijos, quien cavó un hueco en la tierra blanda cerca de la boca del túnel. Cuando la tierra cubrió lo que había sido Heriberto, las lágrimas de Casilda fueron más una textura que un sonido, pequeñas, constantes, como lluvia fina que decide no inundar. Ella sabía que necesitaría un aliado que creyera en la idea de trabajo honesto y en la justicia por encima de la gula. Volver a Durango no le parecía una opción. De algún modo, la sierra era ahora una promesa de sentido. Allí, bajo ese arco de piedra, Heriberto no había muerto por abandono, sino por negligencia que alguien había decidido callar. Casilda estaba decidida a transformar ese dolor en un propósito, terminar el proyecto de su esposo. No porque creyera que las cosas caerían del cielo, sino porque el cuaderno le mostraba que con esfuerzo, conocimientos y aliados, la economía de su gente podía cambiar. En el camino de regreso a la población más cercana, se encontraron con Macario. Tenía la cara curtida de quien ha trabajado la sierra toda la vida, y al ver a Casilda con el cuaderno en las manos, no le formuló la pregunta obvia. Le ofreció un asiento y un trago de café amargo, y con su costumbre de hablar despacio, dijo: «Ese hombre trabajó, no fue cualquiera. Si tú vas a seguir, te doy mi pico y mi trabajo». Era poca cosa, y era todo. Casilda aceptó, no por necesidad de obsequio, sino por la claridad de tener una mano que no pedía precio por ella. «Lo que encontramos ahí dentro no es solo piedra», dijo Macario. «Es la memoria de alguien que se jugó la vida. Si queremos hacerlo bien, necesitamos un ingeniero, no de esos que firman y se van, uno que entienda a la gente de aquí». El nombre de Tobías cruzó la conversación como una esperanza. Tobías Noriega era un ingeniero que vivía en el pueblo vecino, venía de estudiar y tenía un sentido de deuda con su gente. Casilda se preguntó si él creería en una mujer que llegaba con un cuaderno lleno de tinta y acusaciones. Lo que no sospechó fue que Tobías ya sabía, en el rumor del café y en el silencio de las plazas, que algo andaba mal en esa sierra. La negociación con don Fermín fue un ejercicio de humildad y de astucia. Él escuchó sentado en su silla de cuero, con la mirada de quien ha visto que la necesidad convierte en mendigos a los que antes fueron respetables. Casilda le presentó el cuaderno y habló con la voz que había aprendido a endurecer en la sierra, sin suplicar, sin exigir, con la lógica de quien ha perdido y quiere recuperar. Don Fermín tomó el cuaderno, lo hojeó lentamente y dejó que su dedo recorriera las líneas. «Es peligroso meterse en esto», dijo con una voz que pretendía neutralidad. «Hay gente poderosa que no tolera ser señalada». Casilda no retrocedió. Detrás de su mirada había otra cosa, la idea de que luchar por justicia no es solo una batalla individual, sino un acto de comunidad. «No vine a buscar venganza», dijo ella. «Vine por trabajo, por escuelas, por agua. Si se paga el precio de la verdad, que se pague en los tribunales, no en las vidas». La conversación terminó con un trato que para algunos sería prudente. Don Fermín ofrecería maquinaria a cambio de participación silenciosa en la explotación de la veta, pero bajo condiciones que Casilda empezaría a poner. Era un primer paso. No era la promesa de oro, sino la manera de legalizar lo que allí había, aunque lo más importante era la legalidad, contratos claros, registros y un ingeniero que certificara las condiciones de seguridad. Mientras se sellaban acuerdos en tinta y apretón de manos, se hizo evidente que no todos aplaudían esa nueva etapa. Evaristo, el capataz que firmaba facturas y que había mandado obras sin suficientes soportes, observaba desde la sombra con una moneda entre los dedos. Sus ojos eran cálculos. Alguien como Evaristo no perdona la exposición. Si duda, silencia a quien acusa de manera que el silencio parezca accidente. Casilda lo percibió como quien siente un olor antes del humo.
No lo conocía en profundidad, pero lo conocía lo suficiente. Su manera de hablar con superioridad, la forma en que negociaba con hombres y con la ley a su conveniencia. El cuaderno, en aquel punto, era una prueba frágil contra su poder. Podía fácilmente desaparecer, quemarse o ser presentado como obra de un loco. La verdad, al quedar en papel, corría el riesgo de perder su espada. Aún así, Casilda no se echó atrás. Para ella, la apuesta era menos por la mina que por la posibilidad de mantener a sus hijos y a otros en pie con trabajo decente. No quería que la cueva fuera un lugar de ricos, quería que fuera semilla de escuela. Esa idea la devolvió a la noche en la que vio los dibujos infantiles en el margen del cuaderno y entendió que lo que le dejó Heriberto no eran quimeras, sino esbozos de comunidad. En el pueblo, la gente empezó a hablar de ella de otra manera. No todas las voces cambiaron, algunas seguían murmurando. Pero otros trajeron herramientas, hombres que habían perdido empleo y mujeres que ofrecían comida para los que trabajaran. Doña Remedios, como de costumbre, apareció con una olla humeante y una invitación. Si vas a pelear por lo que dejó, no lo hagas sola. No hemos de dejar que las balas de otros apaguen las voces de los aquí. Casilda encontró en esos gestos la forma más tangible de gracia, la mano extendida sin condiciones. Aprendió a identificar la diferencia entre la ayuda que busca crédito y la ayuda que solo quiere ser puente. Y, al amparo de ese tejido humano, empezó su aprendizaje. Tobías llegó al poco tiempo, con planos en mano y la paciencia de quien sabe que la técnica debe ser la servidora de la gente. Enseñó a Casilda y Esteban cómo leer un plano, cómo revisar un soporte, la importancia de los registros. No era magia, era trabajo y disciplina. En las noches, Casilda leía el cuaderno bajo la luz de una lámpara y encontraba en las palabras de Heriberto una mezcla de orgullo y miedo. Él había anotado también las fechas en que llegaron menos soportes, los nombres de quienes los habían prometido y no lo cumplieron. Una de las páginas estaba llena de pequeñas cuentas que sumadas formaban una deuda moral. Casilda pensó en esas cifras no como números, sino como nombres de personas que podrían vivir o morir según cómo se decidiera. Si esto sale, le dijo Esteban una noche, con la seriedad de quien ha aprendido a medir la templanza, yo me voy a encargar de la parte técnica, no te sueltes. La promesa del hijo le dolió y le dio orgullo a la vez. Casilda miró a Esteban y en su interior oró, sencillamente. Señor, conserva su corazón, haz que lo que aprenda sea para bien. No pidió que su hijo fuera invencible, pidió que fuera sabio. Poco a poco comenzaron las pequeñas victorias. Reforzaron accesos, marcaron zonas de riesgo, consiguieron permiso provisional para explotar de manera responsable y empezar a pagar jornales. La comunidad miraba, al principio con desconfianza, luego con una mezcla de esperanza cautelosa. Aquello no era una mina de riquezas instantáneas, era una oportunidad para que la gente tuviera empleo y para que los hijos de la sierra no tuvieran que emigrar por hambre. Pero las sombras se agolpaban. Algunos días, mientras revisaba apuntes, Casilda encontraba en el cuaderno anotaciones que sugerían que, en momentos críticos, Evaristo ordenó recortes. En otras páginas, el nombre de un contratista cuyo apellido concordaba con una firma que don Fermín había minimizado en reuniones. Las piezas del rompecabezas acababan de encajar en una imagen que no le gustaba. La negligencia había sido planificada por interés, no por accidente. La tensión creció como un aviso. Había cosas que no podían dejarse en manos de la paciencia y otras que no podían ventilarse a voces en la plaza. La prudencia se convirtió en táctica. Casilda, que había aprendido en la plaza a escuchar el tono de la sospecha, decidió ocultar algunas hojas del cuaderno en un lugar en la cueva que solo ella conocía. No era desconfianza hacia las manos que ayudaban, era simple seguridad. Una noche, mientras cerraba la puerta de la pequeña caseta donde guardaban las herramientas, vio a Evaristo hablando con dos hombres de la región. La conversación fue corta, cargada de gestos. Ella no escuchó palabras, pero escuchó la intención, desconfianza y planificación. A la mañana siguiente apareció una nota pegada en la pared.
no te metas donde no te llaman. Las amenazas no eran nuevas, pero la naturaleza de éstas sí cambió. Ya no se trataba de murmullos en la plaza, sino de acciones que buscaban atemorizar. Esteban apretó los puños. Tobías, con su experiencia, empezó a hablar de medidas legales y de cómo recolectar pruebas sin exponerse a represalias. Doña Remedios empezó a preparar comidas en cantidades mayores, por si las manos faltaban, en un día en que la pelea se tornara dura. Casilda entendió entonces que su vida había tomado una cuerda que no tenía marcha atrás. Ella no vino a buscar gloria, vino a reclamar el honor del que amó y a dar a su pueblo lo que Heriberto soñó: empleos, escuela, dignidad. La cueva excavada fue el eje de todo. Lo que había dentro había cambiado su destino. No era fortuna fácil, era una responsabilidad. En la madrugada en que decidió que no podía esperar más, llamó a Macario, a Tobías, a Gilberto y a Doña Remedios. En la penumbra, con linternas que pintaban sus rostros en tonos duros, les habló con la claridad que solo da la convicción. «No quiero manos que traigan balas», dijo. «Quiero manos que traigan picos y que entiendan que cada golpe es por la gente. Si alguien se interpone, lo enfrentaremos, pero no de forma que nos vuelva en verdugos. ¿Están conmigo?». Uno a uno asintieron. La respuesta fue más que un acuerdo, fue una alianza tejida con el hilo de la necesidad y la esperanza. Justo cuando empezaban a organizar patrullas para proteger el acceso, un ruido hizo que todos callaran. Venía del túnel, un sonido como si alguien hubiera raspado la pared con la intención de descubrir su secreto. El corazón de Casilda se afinó. La cueva, con su pasado y su futuro, parecía respirar. Entre las sombras, un pie se asomó. Era una figura conocida, cubriendo el rostro con el ala de un sombrero. «Evaristo». «Pensé que te habías ido», dijo Evaristo con voz que pretendía sorpresa y que al mismo tiempo sonaba amenaza. Casilda no retrocedió. Esteban se colocó delante de su madre sin que ella se lo pidiera. Los demás se acercaron, formando una línea que no era de guerra sino de defensa. Evaristo sonrió, o lo intentó, y dejó escapar una frase que heló la sangre de más de uno. «Hay maneras de arreglar esto. Las cosas se resuelven con dinero o con silencio. El que no tiene ambas termina solo». Casilda lo miró a los ojos por primera vez sin miedo, miró la sombra detrás del hombre y vio la quema de sus intereses. Contestó con voz templada: «No nos venderemos». Evaristo se rió, corto, sin alegría. «Entonces sabrás lo que hacen los que se interponen». Antes de que pudiera decir más, Tobías dio un paso adelante, lento, firme. «No estamos solos», dijo. «Tenemos contratos, registros y testigos. Si alguien intenta lastimar a esta gente, la ley está de su lado». La palabra ley cayó en la cueva como una piedra. No fue garantía, pero fue un aliento. Evaristo apretó los labios, hizo un gesto despectivo y sin más se fue. Sus pasos se perdieron en la noche como la sombra de un noun. Pero la amenaza quedó ahí, tangible como un mal presentimiento. Casilda sintió la fuerza de la comunidad y la fragilidad de su posición. Guardó el cuaderno con mayor cuidado. Sabía que lo que habían encontrado en la cueva no solo cambiaría su vida, sino la manera en que se desarrollaría la región. También sabía que las cosas que prometen transformar siempre encuentran resistencia. Había sido humillada en la plaza, sí, pero la cueva excavada le había dado algo peor, y acaso más valioso: un motivo para permanecer y pelear. Aquella noche, antes de dormir, tuvo una oración breve y sin promesas. «Señor, dame sensatez para moverme entre lobos sin perder el alma. Dame manos que trabajen y lengua que hable justicia sin odio». Era una plegaria de una mujer que había conocido la humillación y la esperanza a partes iguales. Y su voz, en la oscuridad, sonó como una campana que no llamaba a la guerra, sino a la vigilancia. Al día siguiente, cuando el sol lanzó su primera luz sobre la boca de la cueva, Casilda abrió el cuaderno otra vez y encontró algo que no esperaba. En una página intercalada, una nota con letra temblorosa pero clara:
fechada semanas antes del accidente. «Si nos piden que dejemos menos tramos de soporte, no lo hagas», decía. Evaristo lo ordenó. «Tiene prisa por vender y por liquidar. Si esto no se corrige, morirán». La lectura la dejó sin aire. No era solo negligencia, era un plan. Casilda sintió en el cuerpo la viscosidad de una verdad que pesa. Miró la montaña como quien contempla a un gigante. Si lo que estaba escrito era cierto, había manos culpables y una cadena que llevaba a la plaza, a hombres que firmaban cheques y a silencios que cubrían la culpa. Guardó el cuaderno y miró a Esteban. Sus ojos buscaban uno a uno a quienes estaban allí. La decisión no era fácil. Exponer la verdad significaba enfrentarse a hombres peligrosos, pero esconderla significaba enterrar la justicia bajo la misma tierra que se tragó a su esposo. La sierra, que había sido refugio, ahora era tribunal. Y Casilda comprendió que lo que había encontrado en la cueva excavada había cambiado su vida para siempre de una manera que aún no podía medir. No por el oro que quizá dormiría en la veta oculta, sino por la responsabilidad que se alojó en su pecho, la de convertir la muerte de Heriberto en algo que sosteniera vidas, no en un epígrafe más del olvido. Al final de ese día, con las manos entumecidas por la lectura, Casilda escondió una copia de las páginas más comprometedoras en un hueco que solo ella conocía, y dejó otra copia en manos de Tobías para que la cuidara y la legalizara. Sabía del riesgo, sabía de la posibilidad de que el cuaderno fuera un arma o una bomba de tiempo, pero no podía dejar de pensar en Lucía y en Tomás, en la escuela que podría construirse y en el pan que se podría repartir. Su mente hizo cuentas, no de riquezas, sino de acciones. Cuando la luna subió, hubo pasos en la distancia, no de Evaristo, esta vez, sino de alguien que corría, como quien trae noticias. Era Macario, con la respiración acelerada. Traía en la mano un pedazo de tela sucia y en su rostro la urgencia de quien ha encontrado algo que no esperaba. Un trozo de dinamita oxidado, una evidencia que no era más que una promesa de destrucción. La mención de dinamita no fue casual, ni era una exageración teatral. En su trabajo anterior, Heriberto había notado el uso de explosivos con la precisión de quien sabe que el fuego es una herramienta que puede salvar o matar. Ver ese trozo de metal en la mano de Macario fue ver la sombra de un peligro terrible, la idea de que alguien podría usar la cueva no solo para ocultar negligencias, sino para asegurarse de que la verdad quedara enterrada por siempre. La conversación que siguió fue rápida y tensa. Tobías habló de seguridad y de reportes, doña Remedios de proteger a los niños, Esteban juró vigilar la entrada con la intensidad de un guardián. Casilda, en medio de todo, sintió que la historia que empezó en la plaza debía ahora convertirse en algo más, en una defensa organizada de vidas. Se trazó un plan frágil: reforzar la entrada, poner señales de peligro y pedir al alcalde apoyo oficial. No era una solución perfecta, era un comienzo. Y así, con la brisa de la noche pegando en sus rostros y con el cuaderno guardado bajo llave, volvieron a la caseta. Lo que quedaba por delante no era solo la pelea por justicia, sino la negociación con un poder que, hasta entonces, había movido piezas desde las sombras. Casilda miró la cueva por última vez esa noche. La boca oscura parecía mirar de vuelta, como si el lugar supiera que algo había despertado. Ella no se imaginó el futuro completo, nadie lo hace, pero supo que ya no podía volver a la plaza a que la llamen la abandonada. Ahora era la madre que encontró una verdad en una cueva excavada y se negó a dejar que se hundiera con su esposo. Guardó la lamparita, abrazó a sus hijos y, antes de cerrar los ojos, rezó otra vez: «Señor, si algo de lo que hago honra a Heriberto, que sea para la vida de los otros». No prometió certezas, pidió fortaleza. En la noche, mientras la montaña parecía dormir, una figura observaba desde el borde del bosque. No aplaudía ni miraba con benevolencia, observaba con cálculo. La cueva, la madre y el cuaderno ya habían cambiado la trama que alguien pensó manipular, y en ese susurro de hojas y barro, una promesa de resistencia se fabricó. Pero la resistencia, Casilda la forjaría con manos sudadas y con justicia, no con venganza.
Al cerrar la primera página de aquel capítulo de su vida, Casilda no sabía aún que, más adelante, la cueva les daría algo inesperado que no tendría que ver solamente con la verdad enterrada, una veta brillante que pondría en sus manos la posibilidad de transformar no solo su destino, sino el de toda la comunidad. No era riqueza mágica, era una responsabilidad gigantesca que necesitaba sabiduría para ser administrada con justicia. Esa certeza la dejó inquieta y atenta. Había sonidos en la colina que no eran de la sierra, y al horizonte algunos camiones cruzaron como advertencia. Casilda durmió con la lámpara encendida y con el cuaderno bajo la almohada, como quien guarda la herencia más sagrada. Y así, en la frontera entre la noche y la mañana, con la cueva detrás y un camino por delante, la vida de Casilda había tomado una dirección que aún no comprendía del todo. Lo que encontró en la cueva excavada no fue solo la prueba de una muerte injusta, fue la llave a una lucha que la convertiría en líder, madre y ejemplo para su gente. Pero esas puertas apenas se habían entreabierto y en su interior latía una historia de riesgo, de coraje y de decisiones que determinarían si el dolor engendraría justicia o se perdería en el ruido de los poderosos. Si esta historia te toca, escribe sí en los comentarios o comparte si has perdido a alguien que te obligó a cambiar. Tu palabra puede ser luz para otros que caminan en la sierra de sus propias preguntas. La mañana después del hallazgo del trozo de dinamita vino con una luz fría que parecía poner en evidencia cada grieta del ánimo. No era solo el peligro físico, era la certeza de que si alguien quería enterrar la verdad, lo haría con la misma determinación con la que cavaban los túneles. Casilda no podía dormir, se levantó antes del alba y caminó hasta la boca de la cueva. El aire olía a pino y a tierra revuelta. Miró las paredes y pensó en la vida que habían puesto en ese lugar, en las manos que por negligencia habían dejado de existir. No había espacio para la complacencia. Reunieron a la gente. Lo hicieron sin grandes carteles ni discursos grandilocuentes. Eligieron la palabra precisa, la que había alimentado cada paso: trabajo honesto. Macario, con la voz gastada por tanto respirar sierra, contó lo del explosivo. Tobías mostró con calma profesional lo que implicaba aquel artefacto. No era un artilugio improvisado, sino algo pensado para destruir una estructura en un punto de apoyo vital. La explicación fue como un escalofrío. No era accidente lo que temían, era sabotaje. «Tenemos que avisar al alcalde», dijo doña Remedios, y no con murmullos, con papeles, con testigos y con fe de que la ley existe para proteger a los débiles. Casilda asintió. Nunca le gustaron los escaparates de poder, pero tampoco era ciega. Sabía que la ley, cuando se aplica, camina lenta y a veces torpe, pero puede ser una herramienta. Tobías y un par de hombres fueron a la municipalidad. Presentaron los hechos, mostraron el trozo oxidado y pidieron protección. El alcalde, Abundio Treviño, no era un hombre de caracteres brillantes. Era, sin embargo, un funcionario que sabía que su puesto pesa en las urnas y en la responsabilidad. Sumó firmas, prometió presencia policial y habló de abrir investigación. La presencia del sheriff de Parral fue más que un gesto, fue un mensaje. Cuando el representante de la ley bajó del vehículo y caminó hacia la boca de la cueva, sus botas levantaron polvo y miradas. Preguntó por el cuaderno. Tobías le entregó una copia, en tanto la original quedaba bajo llave en la caseta. El sheriff no prometió milagros, prometió diligencia. La tensión se volvió palpable cuando Evaristo entendió que los ojos de la autoridad no serían fáciles de borrar. Sus movimientos se hicieron más bruscos, aumentaron las miradas que antes le bastaban a él para influir el trabajo. Una tarde, mientras supervisaba a unos obreros, alguien le lanzó un insulto velado. Evaristo contestó con la sombra de una amenaza. La palabra dinamita empezó a rondar de nuevo, pero esta vez con la novedad de que la gente ya no aceptaba la amenaza como parte del paisaje. Casilda, en ese periodo, no actuó como una mujer que buscaba gloria, actuó como la madre que había aprendido a poner a sus hijos por delante. Organizó turnos para vigilar la cueva, puso a Esteban en la entrada con la responsabilidad de contar a los que entraban y salían.
Designó a Gilberto para reforzar el acceso con maderas y arena. Todo era improvisado, pero sostenido por la convicción de que la prudencia es el primer acto de justicia. La noche en que la violencia se desató no fue como la de cualquier cuento. Llegó con un silencio aparente y la seguridad de aquel que piensa que la oscuridad protege la maldad. Alguien colocó cargas en puntos estratégicos del túnel. El plan de Evaristo, si había sido suyo en orden, o al menos la mano del poder detrás, era cerrar la boca de la cueva y decir que el accidente confirmó la peligrosidad de continuar, terminando con cualquier posibilidad de seguir investigando. Pero en la sierra, la palabra y la vigilancia ya habían creado una grieta. Hubo un estruendo que todavía hoy, años más tarde, Esteban recuerda como si fuera el latido de un corazón roto. La explosión no vino a la entrada, sino más profunda, apoderándose de una galería vieja que no estaba en sus cálculos recientes, pero que sí tocaba un punto de sostén. El polvo subió en columnas, las paredes temblaron y un grito se atravesó entre las rocas, el de Tomás, atrapado bajo una estructura desplazada que acababa de ceder. Casilda no pensó en heroísmos, pensó en su hijo. Corrió hacia la boca abierta del túnel con otros hombres que estaban ahí para proteger y para encontrar. El aire era un puño que le cerraba la garganta, los ojos ardían con polvo. Entre gritos y órdenes, Casilda sintió la roca ceder y el olor a azufre leve de la detonación. No hubo tiempo para el coraje planificado, hubo instinto. Con Tobías gritando instrucciones desde el borde y Macario sosteniendo una linterna tambaleante, Casilda bajó. No buscó la gloria de una escena que luego relatarían los vecinos. Bajó porque la vida de un niño pendía de hilos que podían tensarse o romperse. Encontró a Tomás con la cara cubierta de polvo, los ojos muy abiertos y un brazo herido, pero vivo. Esteban estaba a su lado, empapado de sudor y uñas rotas de tanto tirar. Juntos, con la fuerza de varios cuerpos, lograron liberar al menor. La estructura, sin embargo, había colapsado en parte y unos hombres quedaron atrapados más allá del punto de detonación. La explosión dejó tras de sí algo que ya no se podía ignorar. No había sido un accidente. Las marcas, las posiciones de las cargas y ciertos restos metálicos que Macario recuperó con dedos temblorosos hablaban de intención. El sheriff ordenó un perímetro y la investigación tomó velocidad. Evaristo, sorprendido por la magnitud de la respuesta, intentó reaccionar con violencia abierta. Llegó al poblado con unos hombres y con una intención claramente intimidatoria. Pero la presencia del cuerpo policial, las cámaras de un reportero local y la urgencia de los testigos hicieron que su llegada fuera menos triunfal y más torpe. En el forcejeo, algunos intentaron callar a los que gritaban, otros fueron esposados por conducta violenta. En el forcejeo, el sheriff encontró hojas del cuaderno arrancadas y escondidas en un cofre que Evaristo tenía en su oficina. La evidencia, que hasta entonces había sido un arma frágil en manos de Casilda, empezó a formar un muro. Tobías testificó con calma sobre los cálculos del cuaderno y sobre cómo el diseño no solo ponía en evidencia las carencias, especificaba qué piezas faltaban y quiénes las habían prometido. Hombres que antes fingían no saber, se encontraron con firmas y fechas que los conectaban. Don Fermín, presionado por la comunidad y por la prensa, tuvo que abrir sus libros. Lo que emergió no fue un cuadro sencillo. Hubo sobornos, facturas infladas y firmas que para ciertos ojos parecían salpicar su nombre. Don Fermín, hombre de tierra y de trato, afirmó no haber ordenado nada mortal. Dijo que su interés era empresarial, no criminal. La investigación judicial tendría que decidir responsabilidades. Evaristo fue arrestado por intento de sabotaje y por participar en operaciones que pusieron en riesgo vidas. Las acusaciones formales le incluyeron omisión de deber y complicidad en la negligencia que llevó a la muerte de Heriberto. En la sala de la comisaría, con los testigos alineados y con el cuaderno presentado como evidencia, la maquinaria legal empezó a girar. Casilda no buscó venganza. Buscó que la verdad estuviera en forma de papeles, que la justicia hiciera su trabajo con la ponderación suficiente para que la culpa no se perdiera en historias y en la memoria corta de la gente poderosa. Mientras las audiencias se sucedían, la obra de la cueva no se paró del todo.
la necesidad de empleo y de sustento no permitía paralizar la actividad por completo. Tobías, con más papeles oficiales que nunca, lideró un plan de reconstrucción que priorizaba seguridad. Con él, Casilda y Esteban aprendieron técnicas más seguras de apuntalamiento, la importancia del registro de entradas y salidas y la disciplina de medir y llevar bitácoras que luego servirían no solo para la seguridad, sino también para la transparencia que ella quería encarnar. Las noches de estudio con planos se convirtieron en aprendizaje público. Hombres y mujeres, antiguos mineros y jóvenes sin oficio, se sentaban a escuchar y a aprender. La sierra estaba enseñando una forma nueva de trabajo. No era la ciega explotación de antes, era un oficio con normas. Días después del derrumbe, mientras levantaban escombros con paciencia y método, Esteban dio un golpe que resonó en todo el equipo. En un punto profundo, donde la detonación había abierto una cámara antigua, la pala chocó con una veta. No era un brillo vulgar de promesa inmediata, era una veta de mineral que, al limpiarse, refulgía con tonos cálidos. No fue el oro de los cuentos que muda vidas de un plumazo, pero sí era material con valor económico. Tobías se acercó, palmeó la roca y dijo con cautela: «Esto puede ayudar a sostener el proyecto si lo manejamos con cabeza». La noticia del hallazgo se corrió como una estela de rumor y de cálculos. Para algunos fue la confirmación de una bendición. Para Casilda fue una prueba más de que la responsabilidad aumentaba. El mineral no era un permiso para el desorden, sino un recurso que pedía administración seria y transparente. Llamó a una asamblea y expuso un plan simple y firme. No privatizar, no permitir que la veta fuera devorada por mercaderes de siempre, crear una entidad que manejara los recursos en beneficio de la comunidad. La propuesta fue radical para muchos y coherente para quienes habían sufrido. Formar una cooperativa que gestionara la explotación de forma legal, con contratos claros, auditorías y una parte de las ganancias destinada a educación, salud y agua potable. Había quien pensaba que una mujer sola no podría encabezar semejante iniciativa. Había quien pensaba que el miedo al poder volvería a comprar conciencias. Pero la sierra ya no era un lugar de obediencias tácitas, era una comunidad que había aprendido a mirar el cuaderno y la vida con honestidad. Votaron por la cooperativa, eligieron una junta rotativa en la que Casilda presidía por elección y firmaron un estatuto que obligaba a la empresa a destinar un porcentaje de utilidades a un fondo social. Don Fermín, aunque con reticencias, aceptó participar con capital bajo condiciones de transparencia. Puso maquinaria y experiencia, pero bajo la vigilancia de Tobías y de auditores elegidos por la comunidad. A partir de ese momento, empezó la labor de construir no solo túneles seguros, sino instituciones. Había que contratar ingenieros, comprar seguros, registrar la empresa ante instancias regionales y explicar a los bancos cómo una mina comunitaria podía ser solvente y responsable. Tobías se encargó de los trámites técnicos y legales. Macario lideró la logística, Doña Remedios organizó la cocina y el cuidado de los niños, Gilberto coordinó la capacitación laboral. Casilda, sin ser experta en finanzas, aprendió a leer balances y a preguntar lo que no entendía. Esteban se volvió el brazo técnico, con la disciplina de quien ha visto un peligro y ha decidido transformarlo en oficio. No todo fue fácil. Hubo intentos de boicot, ofertas de compra que querían arrinconarlos, presiones de oficinas lejanas que preferían a un operador grande antes que a una cooperativa. Hubo jornadas de trabajo interminables en las que la duda se notaba en la mirada de los más jóvenes. Pero la gestión transparente, las bitácoras de seguridad, los contratos legales y la presencia de auditoría externa fueron sellando la legitimidad del proyecto. La comunidad empezaba a respirar con algo que no era exactamente despreocupación, pero sí confianza mesurada. Con las primeras utilidades, Casilda estableció prioridades claras. Un puesto de salud con una enfermera capacitada, una escuela con 3 aulas y una biblioteca, y un sistema de agua que conectara pozos y cisternas. No era lujo, era infraestructura básica. También creó un fondo para capacitar a jóvenes en oficios relacionados con la minería y la construcción, y un pequeño programa de microcréditos para emprendimientos locales. Nunca habló de hacer de la comunidad un paraíso incuestionable. Habló de justicia social, empleo digno, reparto equitativo y responsabilidad ambiental. La noticia del proyecto llegó a Durango.
La gente que un día se había reído en la plaza empezaba a mirar de forma distinta. Casilda, que nunca buscó el reconocimiento, decidió regresar a la ciudad para explicar su propuesta en persona. En la plaza, donde una vez la llamaron la abandonada, habló no con ira, sino con firmeza. Agradeció a quienes habían ayudado y pidió a aquellos que la habían humillado que miraran la obra que ahora sustentaba a muchos. No fue un discurso de superioridad, fue un ofrecimiento. Si tienen manos, que vengan a trabajar con nosotros. No vine a hacer lecciones, vine a ofrecer una puerta. Hubo reacciones variadas, algunos aplaudieron, otros guardaron silencio. Pero la escuela, que su hija visitó semanas después, hablaba por sí sola. Niños en mesas, una maestra que explicaba con paciencia y una estantería con libros donados por quienes, con esfuerzo, habían creído en la iniciativa. La prensa local hizo preguntas, algunos reporteros humildes buscaron la verdad detrás del ruido. Don Fermín, presionado por la opinión pública, otorgó facilidades para la compra de maquinaria a precio justo y aceptó que los contratos fueran públicos. La comunidad, que antes había vivido a merced del silencio y del soborno, ahora tenía un porcentaje de ganancia establecido y consejos rotativos que la representaban. En la esfera judicial, el proceso contra Evaristo avanzó. No fue un juicio veloz ni un final rotundo. Hubo testimonios, contradicciones y recursos. Pero el cuaderno, junto con las pericias de Tobías y el testimonio del viejo Macario, tejieron una narrativa que la fiscalía no pudo ignorar. Las firmas, las facturas, las fechas, todo terminó señalando que la negligencia había sido sistemática y calculada. Evaristo fue condenado por omisión y por acciones que pusieron en riesgo la vida ajena. La justicia no devolvió a Heriberco, pero ofreció una reparación simbólica y un precedente. Ya no era tan fácil ocultar responsabilidades. La sentencia llevó a cambios administrativos. Algunos funcionarios fueron removidos por negligencia, otros enfrentaron investigaciones internas. Don Fermín, cuya responsabilidad era menos clara, aceptó pagar indemnizaciones y colaborar con el proyecto comunitario en la medida que la ley lo estableciera. No hubo vindicta, hubo reordenamiento. Casilda siempre insistió en que el objetivo no era la ruina de nadie, sino la reparación de la comunidad. Los años siguientes trabajaron como un reloj paciente. El pueblo creció no en ostentación, sino en estructura. Caminos reparados, una clínica que atendía emergencias básicas, una escuela con becas y un pequeño centro de formación técnica. Esteban se formó como ingeniero técnico. Lucía, con una curiosidad que siempre la distinguió, tomó la carrera de magisterio y se convirtió en la maestra favorita de los niños. Tomás, con manos acostumbradas a la tierra, se dedicó a la horticultura y dirigió programas de huertos escolares que generaban alimentos y enseñanzas. Hubo también momentos en los que la fe personal de Casilda se mostró en gestos cotidianos. No proclamó que Dios había dado oro por su fe, decía, con humildad, que había sido sostenida por oraciones y por la fuerza de la comunidad. Sus plegarias eran breves, intensas y personales. Señor, dame la claridad para repartir y la humildad para escuchar. Nunca vincularía su éxito a una promesa de prosperidad automática. Insistía en el trabajo, la honestidad y la rendición de cuentas. Enseñó a su gente que la riqueza, si llega, debe usarse para dignificar vidas, no para elevar egos. Una mañana de domingo, Casilda volvió a Durango, no a buscar reconocimiento sino a cerrar una herida. Enfrentó públicamente a algunos de los que la humillaron, no con rencor, sino con una paz decidida. Les ofreció empleo y educación para los hijos de quienes se habían burlado. No hubo solemnidades vacías, hubo obras. Algunos aceptaron, otros mantuvieron distancia. Casilda, sin embargo, entendió que el perdón no siempre obliga a la reconciliación inmediata, pero sí libera de la cárcel del propio rencor. Con el paso de los años, la cooperativa obtuvo contratos más estables. La veta era manejada con cuidados ambientales. Se reforestó parte de las zonas explotadas, se instaló un sistema de tratamiento de aguas para no afectar riachuelos. Se crearon reglas que impidieron la explotación sin cuidado y se instauró un consejo ciudadano que vigilaba la gestión de las utilidades. Pequeños emprendedores nacieron alrededor de la obra, panaderías, carpinterías y centros de reparación.
La economía local se movía con más dignidad. Casilda nunca confió solo en su criterio. Constituyó una fundación local para la transparencia. Ella misma firmó documentos públicos que explicaban cada gasto mayor. Dejó claro que la riqueza no era suya sino de la comunidad. Enseñó a sus hijos a administrar con mesura. Cuando alguna tentación de uso privado surgía, un ofrecimiento de un préstamo grande o la posibilidad de vender la beta a un conglomerado a cambio de un pago que volvería a dar poder a unos pocos, la Junta rechazó la oferta. No por orgullo, sino por prudencia. Eligieron construir sostenibilidad, no independencia repentina. La vida de la montaña, como la vida humana, no fue exenta de pérdidas. Hubo accidentes menores, días de enfermedad y temporadas de precios flojos que obligaron a ajustar el presupuesto. Pero hubo también nacimientos y graduaciones. La escuela se convirtió en un lugar de encuentro y de memoria. En la plaza de la comunidad construyeron un mural con el nombre de Heriberto y la leyenda sencilla, para trabajo y para vida. No era megalomanía, era memoria. Los hijos crecieron marcados por la experiencia de su infancia, la plaza, el cuaderno, la cueva. Esteban, con su temple, se volvió un referente técnico de la región. Su habilidad para leer planos y para negociar embarazos de contratos lo hicieron indispensable. Lucía, con paciencia, fundó programas de lectura y educación para mujeres. Tomás, con su habilidad en la tierra, lideró proyectos de alimentación. Cada uno aportó a la continuidad de la obra. Casilda, ya con canas en las sienes y la mirada más suave, fue celebrada en la comunidad no como una heroína de novela, sino como una mujer que había transformado su dolor en responsabilidad. Hubo un día de inauguración de la clínica en el que habló poco. En su discurso, dijo: «Aquí no vine a ser líder por moda, vine a honrar la vida de quienes se fueron y asegurar que los que quedan tengan futuro». Sus manos, curtidas por el trabajo y por la pena, se movían con calma. El final de su vida llegó en la quietud de una tarde templada. No fue un drama público. Pasó rodeada de su familia y de amigos que habían sido sus compañeros de lucha. Su partida fue llorada con la serenidad de quien ha vivido con sentido. No hubo promesas de riquezas eternas, hubo recuerdos, relatos y la certeza de que las instituciones que dejó seguían en marcha. Sus hijos ocuparon posiciones de liderazgo, la cooperativa continuó con estatutos claros, la escuela llevaba el nombre de Heriberto y enseñaba a cientos de niños. Años después, cuando alguien pregunta por la magnitud del cambio, no hay respuesta única. Hay nombres, maestros, enfermeras, carpinteros, jóvenes que ya no emigran. Hay cifras discretas y sonrisas que se explican por el acceso a agua limpia y a un aula. Hay una comunidad que aprendió a gobernarse sin depender de la caridad de unos pocos, y en el centro de esa red, la cueva excavada queda como un recuerdo híbrido, lugar de muerte, pero también semilla de vida. Esa paradoja no se resuelve con retórica, se vive con trabajo cotidiano. Antes de partir, Casilda dejó unas palabras escritas en un cuaderno que nadie esperaba. No eran instrucciones de manejo económico ni un testamento de grandes riquezas. Eran pequeñas perlas de ética práctica. Reparte con justicia. Escucha a los que menos hablan. Evita la prisa por el brillo. No conviertas el dolor en venganza. Y una última petición, que la fundación tuviera transparencia y que la escuela mantuviera acceso gratuito. Fue su forma de decir que la mirada no se podía apagar cuando ella ya no estuviera. La comunidad cumplió. Los rituales de memoria continuaron. En la escuela se enseñaba a los niños la historia de la madre que encontró la verdad y la convirtió en trabajo. No como un mito intocable, sino como una lección. El liderazgo no es el eco de la fuerza, sino la persistencia en transformarse para servir. Al final, hay algo que esa cueva enseñó y que la gente repite a quienes llegan. La verdad enterrada puede salir a la luz, pero solo si hay manos dispuestas a sacarla con paciencia y protección legal y ética. La cueva fue eje de una transformación que no prometió milagros, sino que mostró cómo la fe se convierte en acción cuando se combina con trabajo honesto, rendición de cuentas y compasión práctica. En la última escena, la comunidad se reúne bajo el mismo pino donde años atrás compartieron el primer café con la noticia del cuaderno.
Hay risas, niños que juegan y una calidez que no pretende tapar las cicatrices, sino honrarlas. Un voluntario coloca una placa que resume la lección. Aquí se trabajó por justicia, aquí se compartió lo posible. Esteban mira la placa con la cabeza en alto, Lucía corrige el peinado de un niño y Tomás trae frutas del huerto escolar. En el centro, una estatua pequeña de piedra representa a una madre que sostiene a un niño. No es ostentosa, es suficiente. Antes de que el sol se esconda, un amigo cercano llama a todos y pide un momento de silencio. Casilda, ahora en las memorias, en los relatos y en el corazón de quienes la conocieron, es invocada en esa pausa. Luego, como solía hacer en los días difíciles, alguien reza en voz alta. La oración no promete riqueza ni cura garantizada, es una súplica humilde y agradecida, dirigida a quien escucha las plegarias de los que trabajan. Señor, te damos gracias por la fuerza que diste a los que no la tenían. Danos sabiduría para administrar lo que nos confiaste, humildad para compartir y coraje para proteger la verdad. No pedimos seguridad perfecta, sino la claridad para hacer el bien. Bendice a los niños que aquí estudian, a los enfermos que aquí se atienden, y a las manos que siguen cavando no por ambición, sino por sustento. Señor, acompaña a quien lidera y guarda los corazones de los más débiles. Amén. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos que honran la dignidad del trabajo y la justicia. Dios te bendiga y te guíe para convertir la verdad en vida, con manos que trabajan y corazones que perdonan.